Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, formalmente, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Coaching Week. En esta nueva fase que iniciamos el día de hoy, entramos en la fase número 3. Vean qué interesante lo que hemos ido integrando. Ayer vimos la fase número 2, donde ustedes pudieron reconocer y valorar todo lo positivo que hay en cada uno de ustedes. Vieron cómo cultivar la motivación intrínseca, algo que es necesario, porque es para podernos impulsar desde adentro. Vimos cómo manejar esas fugas de energía. Bueno, y hoy entramos en la fase número 3, una fase que es clave. En la clase de hoy vamos a explorar el poder de la visualización. Vamos a aprender a crear el estado deseado, algo que cuando estamos trabajando en pos del logro objetivo, es algo que tiene mucho peso. Y de cierta forma vamos a descubrir también cómo hacer una hoja de ruta que nos facilite el camino para llegar a ese estado deseado. Tengamos presente que la visualización es una herramienta poderosa que nos va a permitir a nosotros poder, digamos, ver con mayor claridad eso que queremos lograr en nuestra vida. Por eso, esto para mí es un punto muy importante para incluirlo dentro de esta dinámica, ¿no? Porque estamos buscando ver cómo salir del estancamiento, cómo podernos orientar hacia el logro de nuestras metas. Y si llevamos la secuencia desde la clase número 1, vimos que en la clase 1 partimos de tomar conciencia del estado actual, clase número 2, tomar conciencia ahora mismo de qué es lo que tenemos y que nos puede ayudar, y ahora vamos a ver cómo podemos conectar con ese estado deseado, que es definir eso que queremos y cómo lo podemos conseguir. Así que bueno, vamos a tener a mano un lápiz, un cuaderno, algo para tomar notas. Recuerden que eso es muy importante para que puedan disponer de las claves que ayuden a integrar esta información. Recuerden que van a conseguir al finalizar la Coaching Week, que finalice el día de mañana, su certificado. Cada día vamos obteniendo estas herramientas de coaching. Incluso, importante, el resto de herramientas, incluso para conseguir y acceder al certificado, tienen que conectar el día de mañana. Es decir, es un requisito, porque aparte de tener las claves, es para completar el cuestionario y puedan acceder al certificado. Por tanto, importantísimo conectar el día de mañana. Ya saben que la clase va a estar en torno a los 75 minutos. Van a tener al finalizar la clase, la clave que van a utilizar para el día de mañana, que es cuando se va a completar el cuestionario final. Algunos de ustedes estaban hablando y preguntando por allí, oye, ¿qué hago con las claves? No, las claves las vas teniendo y mañana, que es el último día, con la clave 4, se completa el cuestionario final. Así que también recuerden, importante, los que no hayan comenzado a seguir la cuenta de la academia para mantenernos aquí conectados con el proceso y con todo aquello que, bueno, que siempre vamos a tener para compartir con ustedes. Al finalizar nuestro encuentro, les voy a compartir el link para el regalo correspondiente al día de hoy. Vamos a ver qué es lo que se termina solicitando por acá. Y si, bueno, y si quieren que se los comparta, bueno, pues allí lo van a tener. Igual les voy a facilitar la clave correspondiente para el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, para poder ya comenzar con el tema y con la información que traigo para ustedes el día de hoy, bueno, pues vamos a empezar. Si estamos todos listos y estén allí activos, vamos a ver, veo por acá, si están todos activos ya expectantes, comenzamos. ¿Listos? A ver, lo colocamos allí en el chat. ¿Estamos listos? ¿Sí? Comenzamos. ¿Me escuchan bien? ¿Todo estupendamente? Bueno, pues bien, vamos allá entonces. Porque vamos a comenzar con este punto, ¿no? Lo que quiero y cómo me pongo en marcha. Recordemos que ya vimos la primera parte, tenemos nuestro punto de partida, la valoración inicial, todos tienen la herramienta. Ayer vimos todo lo que puede ayudar a movernos, lo que nos puede ayudar a impulsarnos, porque esa energía siempre va a ser necesaria, sobre todo cuando yo me quiero poner en marcha. Y además, no solamente para ponerme en marcha, sino también para mantenerme en el camino
hacia lograr eso que yo quiero. Por eso es que vamos a poner el foco de atención ahora en este punto, ¿no? En lo que cada uno quiere, ¿no? Y a partir de allí, bueno, ¿cómo puede ponerse en marcha para lograrlo? Vamos a iniciar con este primer punto, que es el poder de la visualización. Es el primer tema, la primera lección de las 3 que les comparto el día de hoy. Porque vean que es necesario que exploremos el poder que hay en la visualización. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que va a facilitar el que cada uno de ustedes pueda alcanzar sus metas, poder transformar a partir de allí su manera de afrontar ese proceso de cambio. Van a descubrir cómo utilizar la imaginación de una manera más estratégica, sobre todo para crear esa realidad que quieren conseguir, ¿no? Que quieren manifestar en esa área de su vida. Ahora bien, ¿qué van a descubrir en este tema? Bueno, cómo utilizar la imaginación para alcanzar metas, en qué consiste la visualización creativa y cómo aplicar esta técnica en tu vida. Digamos que son los 3 puntos que vamos a tocar acá y lo que ustedes van a descubrir. Yo quiero preguntar de primero, ¿quién ha hecho visualizaciones? ¿Quién ha visualizado en algún momento? A ver, vamos a colocarlo allí en el chat. Muy bien, vamos a ver cuántos ponen por allí. Yo. Bueno, por lo menos una gran mayoría, ¿no? O práctica, yo, pero pocas veces. Bueno, pero está bien, pero de cierta forma lo han experimentado en alguna oportunidad. Eso es lo importante. Más allá de que si es con más técnica, con menos técnica, pero en alguna oportunidad, de repente, el haber probado el visualizar. Ahora bien, en relación a la visualización creativa, es muy importante que ustedes tengan esto presente. Digamos que eso consiste en utilizar la imaginación. ¿Para qué utilizamos la imaginación? Bueno, para materializar esos estados o resultados deseados. ¿Ve? La visualización creativa es una técnica para crear imágenes mentales de esas metas, de esos resultados que se desean. Y normalmente se enfoca en ¿qué? En pensamientos, en imágenes positivas. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean cuando comenzamos a entrar en este tema de la visualización creativa? Que es utilizar el poder de la imaginación para crear en la mente eso que uno desea alcanzar en la realidad. De cierta forma, esto lo que se trata es de utilizar imágenes mentales, imágenes que sean positivas, que sean constructivas. ¿Sobre qué? Bueno, sobre nuestras metas, sobre ese objetivo que queremos lograr, buscando poner el foco de atención en cómo uno se podría ver en ese estado, cómo se sentiría incluso logrando ese estado. Fíjense que esa técnica se basa en esto, ¿no? En utilizar el poder de los pensamientos y de las imágenes constructivas y positivas para conectar con aquello en lo que nos enfocamos. Nosotros utilizamos la imaginación constantemente y es llevarla ahora a utilizarla con intención. Vean que por ejemplo, en muchos ámbitos se utiliza, en el campo de la salud se utiliza cada vez más. Y vean que en el mundo deportivo esto es algo habitual, que forma parte incluso de la preparación y del entrenamiento de los deportistas. Ahora bien, hay unos secretos que están detrás de la visualización. ¿Cuáles son esos secretos? Primero, hay que utilizar la claridad y la precisión. Entonces, tú tienes que definir esa meta sobre la que vas a enfocar tu visualización con la mayor claridad posible. Tienes que visualizarlas con detalle. Ese es uno de los secretos. El otro es que cuando se visualiza hay que incorporar las emociones. Es decir, uno tiene que involucrar ese estado emocional y asociarlo con lo que está visualizando para poder crear una experiencia de visualización mucho más potente, mucho más consistente. Eso va a dar incluso más precisión. Y el otro secreto es la repetición y la constancia. No es visualizar una vez. No es ahora yo llegar y tomarme el día de hoy y hacer una visualización de ese estado deseado. No, hay que buscar
incorporar esta práctica de manera regular, convertirla incluso en un hábito y de cierta forma comenzar a hacer que ella, digamos, que sea parte de tu manera de trabajar con el logro de estados deseados. Lo que yo quiero que tengan presente es que para que la visualización creativa sea efectiva, nosotros debemos seguir unos pasos. Debemos tener cierta información presente con nosotros. Por eso es que hay que definir claramente, ¿ves?, eso que se quiere. ¿Ves? Hay que imaginarlo lo más claro posible. Hay que utilizar todos los sentidos. Cuando uno está visualizando, aunque es una imagen mental, uno tiene que buscar la mayor cantidad de información, todos los detalles, lo que incluso se podría oír y se podría sentir mientras se está observando esa imagen. Algo como incluso como si ya estuvieses allí, como si ya lo hubieses logrado. Hay que repetir ese ejercicio mental de manera frecuente. Por eso, esto para mí es importante que ustedes se lo lleven como bases que hay que considerar para poder visualizar correctamente. Porque manteniendo estas imágenes, digamos, presentes en nuestra mente, y bueno, claro, y muy importante, porque no se trata solo de visualizar, es mantenerlas en nuestra mente y actuar en consecuencia para comenzar a, digamos que, a ponernos en el camino también hacia la materialización de la misma. No solamente es visualizar. Mire, hay que entender algo. Nuestra mente se pone en modo resolutivo. Nuestra mente, cuando le damos información, ella comienza a, digamos, a generar los estados apropiados para facilitar el camino y que eso que se está visualizando se termine concretando. Pero de cierta forma hay que generar el movimiento necesario. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene esta técnica y qué ventajas puede tener para tu vida? Porque aquí nos estamos preparando para hacer la hoja de ruta. Bueno, que esto aumenta la autoconfianza, ayuda a mejorar la claridad mental y el enfoque y mejora el rendimiento y los resultados. Yo lo que quiero que tengan presente es que la práctica regular de la visualización creativa va a tener muchos beneficios. Y sencillamente porque al estar conectándonos con nuestros deseos, inmediatamente eso contribuye a fortalecer nuestros niveles de autoconfianza. Si yo mantengo esa claridad en lo que quiero, bueno, pues esto va a ayudar a que mi mente potencie el enfoque que requiere para yo mantenerme conectado con el estado deseado. Cuando uno imagina un estado o un resultado deseado, ¿qué está haciendo en ese momento? Se está programando, porque lo que se está creando es una red de conexiones neuronales con esas imágenes que se están representando internamente. Nuestro cerebro procesa la información de esa manera y cada vez que nosotros procesamos esa información, estamos creando redes neuronales que están conectadas con esa experiencia interna que se está teniendo. Por eso es que la visualización creativa mejora la vida en muchos aspectos y sobre todo cuando uno comienza a enfocarlo en las distintas áreas. ¿Qué áreas? En las áreas que yo les compartí en la clase número 1. Y uno de los principales beneficios, por supuesto, es los beneficios que tiene pues, a nivel mental. Ahora bien, en resumen, con este tema de la visualización, yo quiero que ustedes tengan claro que tu mente tiene el poder de crear tu futuro. Es decir, tiene esa fuerza creadora. Usar la imaginación es lo que te va a ayudar a crear esa realidad que deseas, hacia donde tú te quieres proyectar. Y por último, hay que practicar la visualización con regularidad para convertirla en un hábito. Pero yo les decía hace un momento que es muy importante a veces contar con la estrategia, contar con una herramienta que facilite el poder aplicar correctamente la visualización creativa. Ustedes quieren que yo les comparta una guía con ese paso a paso, incluso con lo que hay que considerar para hacer
una buena visualización creativa. Lo sumamos a la lista. Incluso quiero que le presten atención a esto. Mañana, es más, hoy les voy a compartir por acá una guía, pero solamente a los que estén mañana yo les voy a compartir unas inducciones para que, digamos, con la inducción tú puedas trabajar en estas visualizaciones, que son unas grabaciones. Pero hoy les voy a compartir la guía para la visualización creativa. Y los que se conecten mañana, porque eso no lo voy a colgar, lo voy a dar en vivo. Voy a dar esas inducciones para que las puedan utilizar y se les facilite todavía aún más la visualización creativa. Bueno, pues muy bien. Excelente. A ver, voy viendo por allá. Claro que sí, compártala. Claro, bueno, aquí estamos para eso. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir entonces en este tema, en esta lección. Porque recuerden que siempre es muy importante ir fijando lo que vamos aprendiendo. Por lo tanto, en el próximo minuto vamos a compartir allí en el chat lo que has podido descubrir en esta lección. A ver, los leo. Excelente. Bueno, pues muy bien. Y algo que es muy importante, siempre recuerden llevar a la vida cotidiana, a la experiencia, lo que vamos aprendiendo acá. Porque si no, se queda solamente aquí en información y la idea es que ustedes puedan beneficiarse de estas herramientas en su vida. Por tanto, para ir aplicando lo aprendido, elige un objetivo, algo, para que comiences a practicar la visualización. Algo que desees lograr. Imagínalo vívidamente y con frecuencia. ¿Qué es vívidamente? Con pasión, con fuerza, con ganas. Es decir, buscando, oye, lo visualizo y conecto allí ese estado emocional con lo que estoy visualizando. Y empieza a dar pasos concretos para concretar tu visualización. Esto es importante entenderlo. La visualización es una pieza muy importante, pero la acción también. Por tanto, hay que comenzar a dar pasos, no solamente con visualizar. Fíjense que una de las cosas que hizo más popular la visualización fue cuando salió el tema y hablaban del secreto y hablaban de todo aquello. Pero ahí no estaban hablando de nada nuevo. Pero de cierta forma muchas personas pensaban que sencillamente llegar y visualizar y pedir. No, yo tengo que actuar en consecuencia. Por lo tanto, es importante acompañar siempre lo que se desea, acompañarlo con acciones. Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente lección y ahora es como el siguiente peldaño, ¿no? Vamos a aprender a definir estados deseados. ¿Ves? Yo sé que es importante la visualización. Ahora vamos a conectarlo con el estado deseado. ¿A qué hacemos referencia con el estado deseado? Eso está formado por aquello que se desea alcanzar, por aquello que se desea lograr. Es decir, un estado deseado representa como ese objetivo. Incluso podemos decir estado o resultado deseado. Y eso es lo que nos empuja a crecer, lo que nos impulsa a esforzarnos, a hacer las cosas lo mejor que lo podemos hacer para poder tener ¿qué? El resultado esperado.
Por tanto, en esta lección, en relación a los estados deseados, ¿qué vas a descubrir? Bueno, ¿por qué el estado deseado orienta y motiva? Es decir, vas a ver esa razón. ¿Cómo identificar la brecha entre el estado actual y el estado deseado? Y cómo crear un camino al estado deseado. Que son 3 puntos importantes. Ahora bien, yo puedo comenzar por acá. ¿Por qué los estados deseados? Es decir, ¿por qué? Yo puedo decir, ¿por qué es importante un estado deseado, un resultado deseado? Miren, este primer punto, aquí tienes la clave. Porque eso orienta tus decisiones y tus acciones. Vas a tener un referente, porque te permite medir el progreso. Cuando tú sabes a dónde quieres ir, tú puedes ver cómo vas avanzando en ese camino. Y porque es motivador y mantiene el enfoque. Entonces, definir un estado deseado lo más claro posible te va a dar un norte, te va a ayudar a disponer de una guía para que tú tengas que tomar las decisiones apropiadas, las decisiones que requieres tomar, para que tú puedas llevar a cabo las acciones que tú tienes que llevar a cabo. Es decir, es como, ya yo tengo mi referencia, pero lo tengo claro. Cuando tú tienes definido tu estado o tu resultado deseado, es mucho más fácil que tú puedas ver o tú puedas tener lo que uno le llama los indicadores. El indicador que te va diciendo que estás en el camino correcto. El estado y el resultado deseado, cuando tú lo tienes definido, eso te va a motivar porque tienes claridad. Entonces, un estado bien definido o un resultado bien definido te va a empoderar para poder superar el reto, el obstáculo que se te va a presentar. Eso es lo que hay que tener presente. Porque yo ya sé lo que quiero. Incluso es lo que te da dirección. Yo no sé si en alguna oportunidad ustedes han escuchado ese adagio de Séneca que dice, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. ¿Lo han escuchado en alguna oportunidad? Y es así, porque de cierta forma, vean que un marinero, cuando alguien está en la mar, aunque el viento esté en contra, lo que hace es ajustar las velas. Entonces, aunque el viento esté en contra, cuando tú sabes a dónde vas, tú vas a poder ajustar esas velas y vas a conseguir llegar a tu destino. Han escuchado en alguna oportunidad contra viento y marea, y de cierta forma viene allí. Porque fíjense, contra viento y marea, si tú sabes a dónde vas, porque lo tienes definido, ves, mi estado deseado está, mi resultado deseado está, entonces tú vas a poder avanzar, vas a tener como esa determinación para superar esos obstáculos que se te van a presentar. El viento y la marea en contra es un obstáculo, y tú lo superas cuando tú tienes claro el lugar al que tú quieres llegar, cuando tú vas a hacer lo que sea necesario para conseguir eso que tú deseas. Por eso es que el estado deseado es esto, es como esa brújula, es lo que te va a permitir poder orientarte hacia donde tú quieres llegar. Imagínate que tú tienes allí tu resultado, tu estado deseado, incluso el marinero se va guiando por su brújula, pero está allí. Es lo que te va a permitir mantenerte en el camino correcto. Cuando lo vemos desde nuestros estados y resultados deseados, esa brújula nos va a marcar el norte hacia donde nos tenemos que mover. Ahora bien, es importante identificar esto, la brecha que hay entre el estado actual y el estado deseado. El estado actual, ¿cuándo lo identificamos? Clase número 1. Estado deseado, estamos dando las pistas para ello. Pero siempre entre estos dos estados hay una brecha. Y por eso es que tú tienes que reconocer tu punto de partida. ¿Ves? Tienes que definir tu destino y tienes que conocer la brecha entre ambos puntos. ¿Ves? Aquí es donde está la clave. Ahí tienen entonces la importancia de la primera actividad que nosotros hicimos, porque esa permite tener ese punto de partida para trazar el camino entre el estado actual y el estado deseado. Pero es importante tomar todo esto en consideración porque primero hay que comprender dónde te encuentras actualmente. Y después digo, ok, yo me encuentro acá, valoro mi situación actual desde el nivel de satisfacción que yo puedo tener y a partir de allí
digamos, me proyecto a dónde yo quiero estar. ¿En qué punto quiero estar yo dentro de esta área? En el área de la salud, en el área relacional, en el área productiva, en el área de mis proyectos vitales. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir identificar cuál es la brecha, qué tan grande es, qué tan amplia es la distancia que hay entre donde yo me encuentro en este momento, que es como decir el punto A, mi estado actual, a mi punto B, que es mi estado deseado, para poder reconocer a partir de allí, bueno, ya yo sé la brecha que tengo y ya yo sé que en ese camino me puedo encontrar obstáculos, pero si yo tengo la claridad de a dónde quiero ir, entonces me planifico para poder superarlo. Vean cómo todos son estrategias mentales, como todos son estrategias que yo he de utilizar y que a veces faltan. No es nada más el yo decir, bueno, sí, yo sé lo que hay que hacer. No, hay que planificarlo, hay que visualizarlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener estrategias de afrontamiento, hay que ver internamente cómo me he de preparar, qué me puede ayudar. Muy bien. Por tanto, partiendo de allí, ¿cómo vas a definir tu estado deseado? Porque a veces hay que decir, bueno, ¿y cómo lo defino? Bueno, pues tú tienes que llegar y lo primero es, digamos, hacer un stop, hacer una pausa, tener esto identificado y comenzar a responder preguntas específicas, sobre todo para poder definir ese estado deseado. Porque esto va a ser necesario. Vas a tener que visualizar cómo será tu vida cuando tú alcances ese objetivo. Porque, hay preguntas que me van a ayudar a identificar qué es lo que yo quiero, cuál es el nivel de aprendizaje que yo quiero tener en este punto, o qué es lo que yo quiero ahora mismo conocer, aprender dentro de esta área de mi vida, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que quiero crear. Pero luego es importante visualizar. ¿Ves por qué es importante tener la base de la visualización? Tengo la base de la visualización y ya yo sé que para definir mi estado deseado me va a ayudar la visualización. Sobre todo cuando yo lo quiero colocar dentro de una estructura. Claro, visualiza cómo será tu vida cuando tú alcances ese objetivo. Y a partir de allí hay que definir acciones concretas. ¿Para qué? Vean cómo ahora todo se comienza a unir. Claro, para poderme acercar al estado deseado. Yo lo puedo visualizar. Eso me va a dar claridad, eso me va a dar confianza. Porque de cierta forma ya yo le estoy mostrando a mi mente lo que yo estoy buscando. Minimizo la resistencia que se puede crear por la incertidumbre de no tener claridad en el estado deseado. Tener claridad en el estado deseado te da una disposición distinta para afrontar un reto y un desafío. ¿Por qué? Porque ya tú le has dado a tu mente información. Nuestra mente se mueve mejor desde la certeza que desde la incertidumbre. Por lo tanto, cuando le damos cierta información, cierta certeza, es como podemos navegar de una manera, digamos, más firme ante la incertidumbre, porque es el camino que tenemos que transitar. Por tanto, cuando uno quiere definir ese estado deseado, claro, hay que hacerse esas preguntas. Oye, ¿qué quiero lograr? ¿En qué área de mi vida quiero mejorar? ¿Es en el área de la salud? ¿Es en el área de las relaciones? ¿Cómo me voy a sentir cuando yo alcance este objetivo de mejora? Porque una vez que esa imagen esté allí lo suficientemente clara, bueno, tú vas a poder comenzar a visualizar, porque comienzas a buscar la información que tú vas a utilizar para visualizar. Y no quiere decir que a lo mejor lo vas a visualizar a la perfección a la primera. No, pero bueno, se trata de ir, digamos que practicando, ir buscando todas aquellas referencias que te puedan facilitar la visualización. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Cuando visualices y te comiences a conectar con ello. Recuerda uno de los secretos, meter la parte emocional. Porque ahora, si yo me conecto y comienzo, digamos que, bueno, ¿cómo sería mi vida cuando yo esto lo logre? Oye, eso me conecta con un estado interno potenciador. Eso me conecta con la emoción. Cuando tú colocas la emoción, ahí es cuando se hace la conexión más fuerte. ¿Por qué? Porque es el estado emocional que te va a impulsar. Recuerden que a veces la emoción es el puente que hay entre
el pensamiento, entre las ideas que yo puedo estar teniendo allí, la información, el significado que yo le estoy dando a mi experiencia y la acción. Por eso se dice que la emoción es la que te va a impulsar para que actúes. Y esto es importante, por eso es tomar en cuenta todos estos elementos. A veces hay variables que nos faltan y de cierta forma, a veces pensamos que las cosas no funcionan y de cierta forma lo hemos intentado una vez o no le hemos buscado dar la consistencia necesaria para que eso, digamos, se termine de concretar. Por tanto, en relación a los estados deseados, a el cómo ir definiendo estos estados deseados, quiero que te vayas llevando en resumen con esta lección que el estado deseado te orienta, te motiva, ¿ves? Te va a ayudar a impulsarte. ¿Ves? Hay que identificar la brecha que hay, eso es importante, entre tu punto de partida y tu punto de llegada. Eso también te va a ayudar a preparar mejor las estrategias y crear planes de acción viables. Esos son los que nos van a acercar al estado deseado. Así que esto siempre tenganlo presente. Miren, yo quiero acompañar para cerrar esta lección con esta frase de Colin Powell, porque de cierta forma es una pequeña frase concreta, pero que de cierta forma nos está diciendo realmente lo que hay que hacer. Pues porque un sueño se hace realidad es con un plan y con determinación. Sin un plan, los sueños se quedan solo en sueños. Por eso es que la determinación es la que te va a permitir avanzar. Esa determinación para trazar ese camino, esa determinación para ejecutar y hacer lo que hay que hacer, eso es clave. No solamente, ¿ves? Es lo que yo les decía, no es solamente yo tengo un sueño y lo voy a visualizar, ¿vale? Muy bien, eso es una de las piezas clave. Esto va a contribuir significativamente. Es más, para mí, un plan va a tener mayor fuerza cuando hay una visualización previa que cuando no la hay. Cuando solamente está un plan basado en, bueno, a lo mejor en mi estrategia, en mi lógica. Desde allí yo la comienzo a realizar. Por ese motivo es que esto hay que tenerlo presente. Miren, incluso esto es tan importante tener esto claro, que hay una historia en la que el presidente Kennedy, cuando estaba la guerra por conquistar el espacio, y ya la Unión Soviética, porque digamos que era una competencia que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para ver quién llegaba al espacio, pero los soviéticos ya habían llegado al espacio. Y fue a la NASA el presidente Kennedy para decir allí, es decir, para qué era lo que requerían para poder llegar a la Luna, es decir, para poner al hombre en la Luna. ¿Y saben qué fue lo que dijo uno de los científicos que estaban allí a cargo, pues, de los principales proyectos, sobre todo espaciales? Le dijo, solo necesitamos 4 palabras para poder llevar al hombre a la Luna. ¿Y saben cuáles fueron esas 4 palabras? A ver si alguno de ustedes la ha escuchado en alguna oportunidad. Porque hay un sueño. El sueño es llevar el hombre a la Luna. Era el sueño que tenían allí, pero era un sueño conjunto específicamente. A ver, ¿quién me lo coloca? ¿Alguno tiene una idea? ¿Se las digo? Porque esto es clave en la vida, ¿eh? A ver, voy viendo ahí el chat. No la han escuchado. Bueno, miren, las 4 palabras son la voluntad de hacerlo. Es decir, los científicos de la NASA le dijeron al presidente que lo que hacía falta para poner al hombre en la Luna era la voluntad de hacerlo. 4 palabras con bastante poder. Vean, la determinación. Es decir, perfecto, hay un sueño, hay una visualización. Esto es lo que nosotros queremos lograr y lo pueden ver, pero ahora hay que bajarlo a tierra, hay que comenzar a trabajar con ello con determinación, con voluntad. Y eso es importantísimo. Tengan esas 4 palabras siempre presentes. La voluntad de hacerlo. Porque si no hay la voluntad de hacerlo, puedes visualizar todo lo que tú quieras. Pero es importante trabajar en el plan.
y comenzar también a accionar. Bueno, vamos a cerrar esta lección para pasar a la última que tenemos el día de hoy, y en un minuto vamos a compartir ahí en el chat, bueno, qué has podido descubrir con esta lección en la que estamos hablando de los estados deseados. Bueno, muy bien, excelente. Seguimos avanzando y antes de dar por cerrado la lección, recuerden, hay que aplicar lo aprendido. Por eso yo siempre se los comparto al final, como educador al fin. Tenemos que llevar a la vida práctica lo que nosotros vamos aprendiendo. Si no, recuerden, miren, efímero, se va, se difumina. Así que reflexiona sobre un área de tu vida. Ya les mostramos 4 áreas, las tenemos desde la clase 1. Bueno, reflexiona sobre esa área de tu vida que tú quieres mejorar, o sea, que tú deseas mejorar. Define un estado deseado específico y medible en esa área. ¿Ves? Miren cómo nos vamos poniendo por etapas. ¿Ves? Analiza tu estado actual y cuál es la brecha que hay con ese estado deseado. Y dedica tiempo cada día a visualizar tu estado deseado con convicción. Esa convicción, la convicción de que yo sé que eso va a llegar a mi vida porque me estoy moviendo en ello. Es porque no me hace falta verlo. Lo estoy viendo en mi mente. Pero ya yo sé, ya yo tengo la certeza. ¿Ves? Porque lo tengo en mi mente. Entonces, como tengo la certeza, no me hace falta verlo físicamente, porque a veces el tema está allí, porque a veces dice, no, la visualización, claro, físicamente tú no lo estás viendo, pero mentalmente sí lo estás viendo. Tú estás trabajando para hacer visible lo invisible, porque está visible en tu mente y en tu corazón, eso está allí, y por eso lo ves. Entonces de eso se trata. Tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de ver lo que ahora mismo en el mundo físico todavía no está manifestado. Y por eso es importante hacer la integración de todo. Pero hay que tener, digamos, hay que actuar en consecuencia. Bueno, pues vamos al último punto. Vean, cómo crear una hoja de ruta. Esta es la última lección. Bien, porque ahora necesitamos, bueno, ya yo sé, ya tengo el primer escalón, la visualización, el estado deseado. Bueno, ahora hay que crear la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque vean, estado actual, estado deseado. Necesito ahora terminar de completar la información para tener una hoja de ruta y que incluso esté potenciada con mi visualización y con mi deseo y con mi intención desde el estado deseado. Por eso vamos a ver cómo trabajar para alcanzar esos estados, esos resultados que tanto deseamos lograr. Porque a veces partimos de allí. Oye, este es mi deseo, este es mi sueño. Ya sea mejorar nuestra salud, fortalecer nuestras relaciones, ser más productivo, crecer profesionalmente. Entonces, yo les voy a dar una herramienta que les va a ayudar a clarificar eso que se desea, ese estado deseado, ese resultado deseado. Lo vamos a llamar la hoja de ruta. Por eso es la que vamos a utilizar. Y así es como ustedes la van a utilizar. Porque esta herramienta como tal, digamos que está diseñada es para ayudarte a clarificar y alcanzar o tu estado o tu resultado deseado.
en cualquiera de estas áreas de la vida que ya estamos tomando como referencia. Recuerden que nos vamos moviendo porque todo se va integrando. Lo que pasa es que lo voy entregando por partes. Cuando yo hablo de las áreas de la vida, estoy tomando las 4 áreas que vimos en la clase número 1. Entonces, al seguir la hoja de ruta, no solamente te vas a establecer una meta más clara, sino que también tú vas a comprender de una mejor manera, oye, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve? Te vas a dar la oportunidad de identificar el obstáculo que puede estar presente. Y la idea es que tú termines planificando acciones concretas para que tú logres ese estado o ese resultado deseado. Por lo tanto, ¿qué vas a descubrir aquí con este tema? ¿Cómo podemos alcanzar esos estados o resultados deseados en nuestra vida? ¿Cuáles son las fases que debes considerar para la hoja de ruta? ¿Y qué preguntas son las que te van a ayudar a crear tu hoja de ruta? Eso es lo que vas a aprender acá. Muy bien, entonces, vamos a comenzar con esto. ¿Qué les voy a mostrar brevemente? ¿Cuáles son esas fases, bueno, que hay que considerar para crear la hoja de ruta? Miren, primero, definición de área clave. Segundo, el estado o resultado deseado dentro de esa área clave. Tercero, la brecha que hay, ¿ves?, entre el estado actual y el estado deseado. Cuarto, identificar el posible obstáculo que nos podemos encontrar. Quinto, visualizar y planificar a futuro, ¿ves?, porque ya yo visualizo mi estado deseado. Y sexto, bueno, ¿cuáles son las estrategias de implementación que voy a utilizar? Bueno, vamos a brevemente, de manera puntual, vamos a ver cada una de ellas para que se lleven digamos que el aspecto necesario de cada una de estas fases. Ejemplo, la primera, la definición del área clave. ¿Ves? ¿Cuál es el área en la que tú deseas mejorar? ¿Dónde tú quieres ver el mayor cambio? ¿Ves? Primero, eso es lo primero. Pensemos en esas áreas claves de nuestra vida. Y a partir de allí, ¿qué es lo que queremos mejorar? Tal cual, ¿qué quieres mejorar? ¿Quieres mejorar tu salud? En el área de la salud, ¿quieres mejorar tu salud física? ¿Quieres mejorar tu alimentación? ¿Quieres mejorar tu salud mental? ¿Quieres gestionar mejor tus emociones? ¿Quieres tener una mejor relación familiar? ¿Quieres generar más fuentes de ingresos? ¿Quieres desarrollarte profesionalmente? ¿Dónde quieres ver el mayor cambio? En la fase 2, estado o resultado deseado. Porque, ¿qué pasa con esta fase? Lo primero que nosotros vamos a hacer es pensar en qué es exactamente lo que queremos cambiar o mejorar en nuestra vida. Ya lo estábamos viendo ahora cuando yo identifico esa área. Porque imagínense que eso es como el GPS. Entonces, bueno, tú te preguntas esto para poder conectar con el estado deseado. ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué es importante para mí? Es decir, ¿qué hace que esto sea importante para mi vida? Saber por qué yo quiero llegar hasta allí me mantiene en movimiento. Sobre todo cuando yo lo quiero conectar con lo que yo creo. Por eso ese por qué. Pero también lo puedo conectar con el propósito. Oye, ¿por qué es importante para mí? Es decir, ¿qué es lo que me hace creer que esto es importante para mí? Y además, ¿para qué es importante para mí? ¿Qué es lo que estaría conectado con el propósito, con el valor? ¿Qué le va a aportar esto a mi vida? ¿Qué cambiaría? ¿Qué va a cambiar en mi vida cuando yo esto lo logre? Es porque es como conectar con el beneficio, con el aporte, porque eso te va a dar algo emocionante que tú puedes esperar cuando esto se termine manifestando. En la otra fase, que es la fase de la brecha entre el estado actual y el estado deseado, es como comienza a prestarle atención digamos, a qué tan alejado tú consideras que puedes estar, de la manera más honesta posible, porque la comparación siempre va a ser contigo. Es como yo comparo mi yo de hoy con mi yo futuro. Yo comparo mi estado de resultados actuales con el estado de resultados futuros que yo quiero. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de nuestro destino deseado? Porque eso nos va a ayudar a entender el camino que necesitamos recorrer. ¿Cuál es mi situación actual? Reconoce dónde te encuentras en este momento. ¿Estoy contento con mis resultados actuales? Claro, porque esto me va a dar información. Vean que lo que hicimos en la clase número 1 nos da información que nos puede ayudar
en este trabajo que tenemos que hacer aquí, sobre todo con el estado actual, porque clase número 1 nos da información para tomarla en consideración en este punto cuando yo ya comienzo a integrar todo. Es todo lo que me puede haber ayudado y lo que no me ha ayudado también. Luego, en la otra fase, que es la de la identificación de los obstáculos, ¿qué nos está impidiendo ahora mismo para llegar a donde queremos ir? ¿Qué podría estar representando en este momento de nuestras vidas un obstáculo? Porque en todo viaje hay obstáculos. La vida no es lineal. La vida es subida y bajada, retos y desafíos, oportunidades, pero la vida no es lineal. Ustedes saben que incluso la vida no se representa de manera lineal. Si nos hacemos un electrocardiograma, vean cómo se mide, ¿no?, la vida, ¿no? Y allí vemos, ¿no?, esas subidas y esas bajadas. Todo eso es importante. ¿Qué obstáculo tenemos? Puede ser un hábito, un mal hábito, nuestra forma de pensar, nuestras creencias o incluso nuestras relaciones. Hay que reconocer los obstáculos, sobre todo para ver de qué manera los podemos gestionar. Aquí también podemos comenzar a considerar todo aquello que vimos el día de ayer, que pueda estar asociado a todo aquello que nos puede quitar energía, porque puede ser un obstáculo. Esto es importante. ¿Cuál es el costo de no cambiar? Piensa en lo que tú perderías o cómo sería tu vida si tú no generas un cambio en este momento. Velo en cualquiera, en la salud, en las relaciones, a nivel profesional, a nivel productivo. Ve cuál es el costo de no cambiar, porque a veces dicen, ay, que esto me cuesta tanto. Bueno, pero ve cuál es el costo que te podría representar a veces el no hacer una inversión, o el no hacer, o el cambiar un hábito, el llegar y comenzar a hacer cosas de manera diferente. Esa reflexión, ¿qué necesito cambiar para lograrlo? Porque a veces hay cosas que requerimos desprendernos de ellas para poder avanzar con mayor consistencia. Puede ser algún cambio que tengamos que hacer a nivel de mentalidad, a nivel de hábito. Oye, si yo implemento este cambio significativo en mi vida, esto me va a ayudar a avanzar con mayor firmeza, con mayor determinación, porque a veces nos hace falta ciertos recursos. En la fase 5, aquí entra la visualización. Visualización y planificación futura. Esta herramienta que es poderosa. ¿Por qué? Porque ya te permite comenzar a utilizar la imaginación a la hora de planificar. Aquí cuando yo digo imaginación es la visualización, porque me voy a imaginar cómo sería mi vida dentro de 6 meses si yo aplico estos cambios. ¿Cómo sería mi vida dentro de un año después de haber realizado este cambio y de haber comenzado a trabajar en el logro de mi objetivo? Y vean que yo digo, después de haber realizado ese cambio, ¿qué vimos en el encuentro número 1? Hablábamos del proceso de cambio, es decir, yo tengo que moverme hacia el cambio. Cuando yo comienzo a pensar en algo que yo quiero mejorar, estoy entrando en un proceso de cambio. Por eso es, ¿cómo sería mi vida? ¿Ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué has logrado? ¿Cómo te sientes dentro de 6 meses? Si comienzas a moverte, ¿qué cosas nuevas podrías hacer dentro de 6 meses? Visualízate dentro de un año. Entonces, todo esto es importante a la hora de yo estar estableciendo mi hoja de ruta. ¿Por qué? Porque una vez que ya yo tengo también esa información sensorial, porque eso que yo les estoy diciendo se llama información sensorial. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué podrían decir otros? ¿Qué siento? Todo eso es información sensorial. Y nosotros internamente, las representaciones que hacemos es con información sensorial. Es por donde nos llega la información. Porque siempre cuando yo estoy visualizando, yo estoy utilizando información sensorial, porque las imágenes es información visual. Lo que yo siento, eso está relacionado con la kinestesia, porque todo eso es información que yo la puedo asociar, esos estados emocionales, lo que yo podría escuchar, porque lo comienzo a representar internamente. Y luego la estrategia de implementación, este es el camino que hay que comenzar a recorrer. ¿Ves? Porque finalmente hay que entrar aquí a diseñar el plan de acción. Por eso
como yo les pongo acá, qué pasos específicos necesitamos tomar para superar esos obstáculos que podrían haber y para poder llegar a nuestro destino deseado. Porque aquí es donde todo se pone emocionante, porque ahora aquí es la acción. Aquí comenzamos a movernos. Señores, aquí es donde pasamos de la teoría a la acción. Sin acción no hay resultados. Eso es algo que se lo tienen que... Bueno, esto es algo que uno tiene que integrarlo y tiene que formar parte de nuestra manera de ver la vida. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que automáticamente, si ven algo, sí, esto es lo que yo quiero. Casi que como el tren que está por allí en internet, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, pero no hacen nada para tenerlo, porque no es y lo tengo. No. Yo lo veo, lo quiero, pero tengo que actuar en consecuencia para poder llegar hasta allí. Si no, no se va a terminar por materializar. No lo vamos a lograr. Tengan eso claro. Es importante vencer la resistencia y para eso uno se prepara. Para eso, de cierta forma, el coaching contribuye a uno prepararse, uno integrar una cantidad de información, de principios, de maneras de ver la vida, de maneras de relacionarte con otras personas, crear un perfil de liderazgo y no solamente de un líder en un ámbito profesional, digamos en la empresa que yo puedo trabajar, ser el líder de mi propia vida, comenzar a tomar las riendas y moverme a partir de allí. ¿Pero por qué? Porque cuento con la información. Y por allí dicen, el conocimiento es poder. Claro que es poder, pero acompañado de acción. Porque ¿de qué me sirve conocer y saber mucho si no hago nada con lo que conozco y con lo que sé? Y por eso es que dentro de este camino, todo esto hay que considerar. Por eso, a partir de aquí, entonces imagina todas las cosas buenas que vendrán, si nos permitimos sentir esas emociones positivas, porque eso va a ser un gran motivador. El conectarnos con esos estados deseados, el visualizarlo, mira, es lo que te va a permitir levantarte un día que no tengas ganas de hacer nada. Y de repente volver a conectarte con eso que te hace ilusión. Y que tú tienes esa certeza y tienes esa fe de que eso va a llegar a tu vida, pero tú vas a actuar en consecuencia. ¿Ves? Porque tienes esa convicción de que lo vas a materializar y eso te va a ayudar a levantarte y a continuar adelante. Por eso, en resumen, con esta última fase, ¿qué hay que hacer? Identificar tu área de cambio, ¿ves? Definir cuál es tu estado deseado, mirar dónde te encuentras ahora, ¿ves? Identificar qué te detiene y transfórmalo. Esto me detiene, lo voy a transformar. Nada se pierde, todo se transforma. Visualiza tu logro, identifica cómo te darás cuenta del cambio, ves el indicador, imagina todas las cosas buenas y maravillosas que van a venir a tu vida, porque de cierta forma incluso ya lo estás sintiendo. No es que nada más lo veo, es que lo siento. Pero yo no veo nada. Pero es que el tema no se trata de que lo vea tu vecino, el tema no se trata de que lo vean en las redes sociales. Lo importante es que lo veas tú y que te muevas tú basado en tu visión. Y si tú combinas tu visión con un sentido de propósito, no va a haber nada que te pare. Y no te afanes por el tiempo en el que eso se vaya a materializar. Tú mantén la convicción de que eso va a ser así, porque lo vas a tener allí, integrado en tu mente. Esa es tu visión. Y la visión es tuya. Eso que tú ves, lo vistes tú. Eso es algo que está plantado en tu interior. Eso está allí. Imagínate que esa semillita de esa visión está allí en tu corazón, está ahí. Y tú eres quien se va a encargar de regarla, de cultivarla y de trabajar. ¿Y qué es cultivarla? Accionar. Porque eso se trata de ir trabajando en tu sueño y evitar en la medida de lo posible de que todo eso que te va a apartar de ese destino que ya está marcado en tu visión, no lo vayas a tener. Por eso este proceso es como construir un puente entre donde estamos ahora y donde queremos estar. ¿Se fijan? Es como tener este puente. Entonces, cada paso que nosotros vamos a tomar está diseñado para acercarnos mucho más a ese estado o a ese resultado deseado. Pero ¿qué es lo más importante? Comenzar. Ese primer paso. Por eso incluso hay un dicho que dice, mira, un viaje de 1000 millas
comienza con un primer paso y siempre hay que darlo. Por eso incluso allí es donde están esas siglas de la academia, que yo suelo usar, la de ACP. En la academia que yo represento es ACP. Y ACP es acción, compromiso y pasión. Y ahí está la clave. La clave está en la acción, porque es necesaria, en el compromiso. Un compromiso conmigo, un compromiso con mi visión, un compromiso con mi propósito. ¿Ves? Y ponerle pasión a ese camino. Por eso, acción masiva. Nunca se olviden. Así que bueno, a ver. ¿Quiénes están listos para comenzar a construir ese puente hacia sus sueños? Excelente, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Excelente, maravilloso. Bueno, entonces colocamos dentro de los regalos, anexamos la hoja de ruta, la plantilla, con el paso a paso para la creación de la hoja de ruta. ¿Sí? Bueno, excelente, maravilloso. Motivados, activos, ¿eh? Hasta yo me motivé. Hasta yo me motivé conectándome, estaba hablando con ustedes y estaba visualizando mi estado deseado, mi visión, esa visión que ya está sembrada en mi corazón. Y ustedes recuerdan que yo les decía, parte de mi propósito, ¿cuál es? Se los compartí al principio y lo pongo siempre en el video inicial, construir un mundo de personas empoderadas, porque en la medida de lo posible, yo quiero contribuir al empoderamiento de otros, que otras personas puedan tomar las riendas de su propia vida y tener los mejores resultados que puedan tener. Saber que cuentan en su interior con todos los recursos que les van a poder ayudar a lograr esos estados deseados. Que lo que hay es que llevar la mirada hacia el interior y buscar ese potencial que ya está allí. Y por eso yo les pongo esta frase para cerrar este encuentro del día de hoy. Los sueños se convierten en realidad, ¿ves? Cuando los objetivos se convierten en acciones. Juanma, mi persona. Porque significa que para que esos deseos, esos sueños que tú tienes se terminen de materializar, es esencial definir objetivos claros, ejecutar esos pasos que yo les compartí, porque eso es necesario para avanzar, para alcanzarlo. Pero ven, hay que trabajarnos, hay que buscar fortalecer, como yo digo, esos músculos interiores. ¿Cuáles son los músculos interiores para mí? Los músculos mentales y los músculos emocionales. Así como nos podemos entrenar los músculos físicos, no, vamos a entrenar esos músculos internos. Porque a veces, digamos que todo lo que esté relacionado con eso, con ese crecimiento interior, es lo que va incluso a dar más frutos que todo lo técnico que nosotros podamos tener, que toda la habilidad técnica que podamos tener. Ahí es donde va a estar esa diferencia que podemos hacer en el mundo, en el entorno, en nuestras actividades, con nosotros mismos. Nosotros podemos tener esa capacidad de levantarnos también cuando estamos pasando por un momento complicado. Pero bueno, a veces no todo el tiempo se consigue, pero bueno, lo importante es poder contar con los recursos necesarios para ello. Los sueños por sí solos no son suficientes. Es el compromiso con acciones planificadas y constantes lo que va a convertirlas en realidad. Miren, hay una frase que yo creo, es como, hay unos que le llaman mantra, pero para mí es como mi afirmación principal. Es una frase en donde yo utilizo 5 elementos para fortalecerme internamente y para superar los retos y los desafíos a los que me enfrento, sobre todo en relación conmigo, y yo me digo, soy un hombre constante y perseverante viviendo con determinación, confianza y optimismo. Comienzo a mantener todo esto en mi interior para poderme impulsar, para ayudarme en ese camino de impulsarme y mantenerme en el camino hacia mi estado o mi resultado deseado. Porque hay muchas cosas que me suceden y en muchas oportunidades me suceden cosas que me derrumban, personas que me desilusionan. Vamos, hasta hace poco, gran desilusión, gran decepción que me llevé con una persona. Y al final, bueno, pues no somos, no vamos a poder a veces escapar de la traición o del daño que nos puede hacer otra persona. Pero bueno, el punto está allí
Decir, bueno, sucedió, está bien, ¿qué aprendí de esta experiencia? Y continuar adelante y decir, esto no me puede apartar de mi propósito. Por tanto, vamos a compartir allí en el chat, para no extenderme más, en un minutito, vamos a colocar allí en un minutito lo que te llevas de este último tema de la hoja de ruta. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahora a aplicar lo aprendido, ¿no? En esta clase del día de hoy. Es decir, la invitación es hacer tu hoja de ruta. Ya saben que se los voy a compartir ahora. No se vayan porque si no, no se llevan el link para descargar los regalos. Y además para que puedan acceder a la palabra clave. Así que bueno, ya saben, aplicar lo aprendido, hacer la hoja de ruta. Terminamos así los 3 temas que teníamos para el día de hoy: el poder de la visualización, aprender a definir estados deseados y cómo crear una hoja de ruta. Mañana, último día, mañana cerramos esta Coaching Week. La clase de mañana va a estar también súper potente, van a tener una información súper importante, incluso qué es lo que integra todo esto. Y esa clase se denomina la clave para lograr mis metas. Mañana vamos a tener, incluso voy a compartirles mientras estemos en la clase, el cuestionario para que puedan acceder a su certificado, para que pongan allí las 4 palabras claves. Van 2. La tercera palabra clave se las voy a compartir ahora. Bien, se las voy a compartir en este momento. Y una vez que tengan esa clave ya van a tener 3 palabras clave. De todas maneras, ahora vamos a reafirmar cuáles son las otras 2 palabras claves para el que se le haya olvidado. Así que bueno, antes de cerrar, porque digamos que es importante ver el aprendizaje que te llevas de esta clase del día de hoy. Es decir, ¿cómo te ayudó el aprendizaje del día de hoy a ti? Bien, 2 minutitos. Y así cerramos y vamos con los regalos y las palabras clave.
Bueno, excelente. Bueno, vamos con la palabra clave del día de hoy. En verdad que maravilloso lo que cada uno de ustedes expresa aquí en el chat. En verdad que me llena de muchísima ilusión y, y siento un estado de satisfacción muy grande al ver cómo cierta información y ciertas herramientas pueden generar un impacto tan significativo en cada persona. Y vean algo, miren, no dejen que el ruido exterior, no dejen que lo que piensen, que lo que digan allá afuera, apague la luz que brilla en cada uno de ustedes. Es decir, ahí hay lo que requieren, conéctense con su visión, con su propósito y actúen en función de ello. Lo que está en su corazón es lo que importa y lo que tiene que manifestarse en sus vidas. Miren, bueno, vamos con las palabras clave. Palabra clave del día uno, vamos a ver quién la comparte en el chat para el resto de los compañeros. Ajá, mira, Franklin está allí activo. Toma de conciencia, día uno. Motivación, día 2. Muy bien, excelente. Y la del día de hoy es objetivos. Por tanto, tenemos ya 3 palabras clave. Recuerden que las palabras clave las utilizo mañana. Con la cuarta de mañana las utilizo porque es una forma, más allá de ponerles a hacer un test de conocimiento, oye, participaron y tienen la palabra clave para que accedan a su certificado. Y ahora mismo, miren, aquí tienen el link. Ahora ya lo validé, está correcto, perfectamente el QR. El otro se corrigió esta mañana, lo tienen allí. Vean que aquí tienen el QR, tomen una captura de pantalla que les facilite acceder al QR.